Dios les bendiga en esta preciosa mañana. Hoy sábado, siempre quiero sacar un tiempito para compartir con ustedes las cosas que el Señor pone en mi corazón, personalmente para mí, comenzando por mí. Y bueno, el mensaje de su palabra no es solamente para nosotros personalmente, sino también para compartirlos con todos aquellos que nos pueden ver por estos medios. Hemos visto en estos días y en estos tiempos que se está predicando mucho y hay que aprovechar estos tiempos para traer el mensaje ya que nos resta, el final de estos tiempos. Hay que ya acelerarnos y estar siempre prestos para traer un mensaje de salvación, de perdón, de esperanza a todos aquellos que están allá afuera pasando por cosas difíciles, y aún un mensaje para reforzar al pueblo de Dios en la fe. En esta mañana, mientras preparaba el desayuno, pues vino este tema a mi corazón, y el tema que el Señor puso en mi corazón es: hay perdón para el que se arrepiente. Hay perdón para el que se arrepiente. Todos sabemos que Jesucristo pagó un precio sumamente alto, caro, en esa cruz. Y ese precio que Él pagó en la cruz no fue nada más para 2 o 3. No fue nada más para sus preferidos. No fue nada más para aquellos que les caía bien. Ese precio alto fue para todos nosotros, porque ninguno merecíamos perdón de Dios. Y fue un precio que Él pagó desde aquel entonces para el pecado de la humanidad en aquel entonces, y cubre multitud de pecados hasta el día de hoy. Fue un precio muy alto que no podemos pasar por alto y dejarlo así como una historia más. Amén. Y cuando el Señor me ponía a meditar en esta palabra, hay perdón para el que se arrepiente. Obviamente ese perdón viene con una sola condición, y esa condición es arrepentimiento. Si no hay arrepentimiento, ¿cómo se puede perdonar a la humanidad sin arrepentimiento? Porque de lo contrario, entonces las personas van a seguir cometiendo sus pecados, sus crímenes, sus cosas. Tiene que haber arrepentimiento. Y como prediqué anteriormente en el video último que hice anterior, no es simplemente lagrimitas, sino cambios en nuestra vida personal, cambios en nuestro estilo de vida, cambios en lo que decimos, o sea, no hacer lo mismo que hacíamos antes. Amén. El Señor me trajo, mientras meditaba en este tema, me trajo 4 ejemplos de personas, de historias en la palabra que tienen que ver con este arrepentimiento, con este perdón. Y uno es el de la mujer que fue sorprendida en adulterio. Y fíjense qué triste que, conociendo la historia de esta mujer, todavía hasta el día de hoy el título de la mujer adúltera se le quedó. Y si meditamos un poquito más allá, ese es lo que el ser humano acostumbra a hacer: marginar a las personas si en dado tiempo en su pasado hizo algo fuera de lo que agrada al Señor.
somos bien fáciles para señalar y marginar a la persona, ponerle un sello. Aún así, arrepentidos y sirviendo al Señor, el ser humano tiene esa horrible tendencia de mirar y decir, aquella persona fue la que hizo esto y esto. No podemos decir, gloria a Dios, esta es una nueva persona, y no mencionar lo que hizo la persona, sino que siempre queda en la mente del ser humano lo que hizo en su vida pasada, el pecado. Y marginar también es pecado. Y a veces esto se nos pasa. Quizás se nos pasa al pueblo de Dios en decir, bueno, vamos a hablar de esta persona como la persona que es en Cristo Jesús ahora. No lo que fue, no lo que hizo. Entonces quiero mostrarles aquí qué hizo Jesús. Porque si el pueblo de Dios está predicando a un Cristo vivo, perdonador, restaurador, que tiene misericordia, pues de la misma manera tenemos que representar a ese Cristo a quien servimos. No ser como aquellos fariseos que persiguieron a aquella mujer porque la encontraron en el acto de adulterio y la fueron a apedrear. Y si leemos en la palabra en Juan 8, voy a leer rapidito del versículo 3 al 11. Y todo esto que les voy a mostrar en esta mañana es para que meditemos en esto, amén. Dice, entonces los escribas y los fariseos le trajeron una mujer sorprendida en adulterio y poniéndola en medio, le dijeron, maestro, esta mujer ha sido sorprendida en el acto mismo de adulterio. Y en la ley nos mandó Moisés a apedrear a tales mujeres. Tú pues, ¿qué dices? O sea, lo estaban poniendo on the spot, como uno dice, para tentarlo. Mas esto decían tentándole para poder acusarle. Pero Jesús, inclinando hacia el suelo, escribía en tierra con el dedo. Y como insistieran en preguntarle, se enderezó y les dijo, el que de vosotros esté sin pecado, sea el primero en arrojar la piedra contra ella. E inclinándose de nuevo hacia el suelo, siguió escribiendo en tierra. Pero ellos, al oír esto, acusados por su conciencia, salían uno a uno, comenzando desde los más viejos hasta los postreros, y quedó solo Jesús y la mujer que estaba en medio. Esto es serio, esto es poderoso. Fíjense, siempre dentro de la religiosidad, porque estos escribas eran simplemente religiosos que querían hacer las cosas by the book, por el libro, letra por letra. Pero dentro de sus corazones estaban vacíos. Ellos no entendían para nada acerca de la misericordia de Dios y del perdón. Ellos estaban ahí, claro, querían ver en qué podían acusar a Jesús y utilizaron este caso de la mujer, que sí, quizás sí, fue cierto, la encontraron en ese acto y la llevaron. Pero ¿cómo se ve en esta historia tan claramente la mente carnal de un religioso? La mente carnal de un religioso. Claro, estaban en el tiempo de la ley y todo se tenía que hacer bajo la ley. Pero el mismo Jesús, aunque cumplió la ley, Él estaba ahí
para salvar, para restaurar, para salvar lo que se había perdido, para enseñarle a este pueblo de Israel, a su pueblo, enseñarle que no es en la manera como ellos estaban pretendiendo hacer. Jesús es nuestro abogado. Por eso dice la palabra que no hay franca entrada al cielo sino es a través de Jesucristo. Jesús es el que aboga por nosotros al Padre. Jesús es el que vino a morir en la cruz por ti, por mí, para librarnos de tal maldición y de tal castigo. Y cuando esta mujer fue presentada ahí, yo veo esto como la misericordia más grande del cielo. Que aunque para ellos estaban haciendo algo correcto y buscando la manera de aplicar la ley a sangre fría sobre esta vida, pero lo que ellos no se percataron es que ellos fueron instrumentos para llevar a esa mujer a los pies de Cristo para salvación. Con todas las acusaciones que traían en contra de esta mujer, al fin y al cabo, obró a bien para su vida, porque ella vino a los pies del Señor y fue y se arrepintió delante del Señor. Ella no conocía, ella no sabía que Jesús la iba a perdonar, pero qué maravilloso es el Señor que a pesar de que las cosas aparentemente sean negativas, siempre Él trae una puerta de salvación para cada vida. Esa fue la salvación de esa mujer que aparentemente parecía que iba a perecer ese día a punta de piedra. Y Dios la salvó. Jesús la salvó. Pero no quedó ahí. Porque al Jesús, como abogado al fin, Él estaba escribiendo en la tierra. Nadie sabe lo que Él escribía. Pero Él como el Hijo de Dios, como el intercesor de nosotros ante el Padre, Él estaba quizás delegando un juicio ahí mismo. Escribiendo ahí mismo en tierra y delegando un juicio a favor de esta mujer, a favor de su salvación, a favor de su perdón al Padre. Y al mismo tiempo confrontó a aquellos fariseos, a aquellos escribas, a aquellos religiosos de la ley, que con toda su religión estaban pecando más. Y cuidado que es el mismo nivel de pecado que esa mujer tenía en aquel momento. Quizás después de ellos haber tirado la piedra al suelo y escapado, aunque no le tiraron la piedra físicamente, ya fue apedreada por los corazones de cada uno de ellos. ¿Cuántas veces, pueblo de Dios, no hemos apedreado a muchos que están tratando de restaurar sus vidas, de levantarse, de buscar ese perdón del Señor y aún encontrando el perdón del Señor y todavía hay personas y pueblo de Dios como aquellos fariseos que todavía en sus corazones está la duda de ese perdón que Dios ha derramado sobre esa vida. Que todavía apedrean con sus corazones a todos aquellos que quizás tuvieron un pasado oscuro. Todo el mundo tiene un pasado oscuro. Todo el mundo tiene algo oscuro escondido que pasó hace tiempo, y aunque la sangre de Cristo te limpió, si la gente fueran a buscar un pasado en cada persona, todo el mundo tiene uno. Pero gloria a Dios que el perdón de Dios está ahí para nosotros gratuitamente. La única condición de ese perdón en Cristo Jesús es un arrepentimiento genuino, porque Jesús, después que le dijo a la mujer, ya todos se fueron, ¿quién te acusa? Oh, gloria a Dios. A mí esa escena me conmueve cada vez que yo la leo, porque yo me visualizo a los pies de Jesús cuando yo llegué a los pies de Él.
el día más pecaminoso de mi vida, los días más oscuros de mi vida, cuando yo llegué a los pies del Señor, Él me recibió con amor, con misericordia, con ternura, me perdonó. Pero cuando Jesús perdona, amigo y amiga, Él perdona para siempre. Él no te guarda el recuerdito para restregártelo en cara de tiempo en tiempo. Jesús perdona para siempre. Él quiere perdonar. Pero Él necesita que haya un verdadero arrepentimiento. Que todos vengamos a un verdadero arrepentimiento. Quiero ponerles otro ejemplo. Y es de la conversión de Saulo de Tarso. Gloria a Dios. En Hechos 9, 20 al 22 dice la palabra. Saulo ya después de haberse tenido ese encuentro personal con Dios, con Jesús. Ustedes saben, muchos saben la historia de que él tuvo ese encuentro con Jesús. El Señor lo tiró del caballo, quedó ciego. Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Porque Saulo, para los que no saben, era un perseguidor de los cristianos. Y al Jesús decirle, ¿por qué me persigues? O sea, persigues a los cristianos, me estás persiguiendo a mí. Pues después de ese encuentro, Saulo, después que fue devuelto su vista y fue ungido y fue todo preparado para salir ahora a predicar, dice en Hechos 9, 20 al 22, dice, enseguida predicaba a Cristo en las sinagogas diciendo que este era el Hijo de Dios. O sea, él estaba reafirmando que él había conocido al Hijo de Dios y estaba predicando de Jesucristo. Pero miren qué curioso, aquí volvemos al punto que les quiero mostrar. Y todos le oían atónitos y decían, ¿no es este el que asolaba en Jerusalén a los que invocan este nombre? Y a eso vino acá para llevarlos presos ante los principales sacerdotes. O sea, aún escuchando el testimonio que Saulo que ya Pablo estaba predicando a Jesucristo, todavía estaba la duda en el corazón de aquellas personas porque, muchos no sabían que él había tenido esa conversión genuina, pero ustedes saben que todo se corre, ¿cómo se dice? Las murmuraciones, los cuentos, todo se corre. Se corren más las malas noticias que las buenas noticias, tristemente, pero en este caso ya muchos habían escuchado y aún así tenían temor por lo que él era un hombre sumamente peligroso en su tiempo pasado, en su tiempo de pecado, en su tiempo que no conocía a Jesús. Pero en este momento todavía preguntaban, ¿y este no era el que mataba? ¿Y este no era el que estaba persiguiendo? Este no era el que estaba haciendo tal cosa y tal cosa. O sea, queda la duda y queda la mentalidad de marginar y de poner el sello a la persona, el matón, que gracias a Dios no le dejaron ese nombre, pero él era un matón. Y esto es lo que yo les quiero mostrar, cómo nosotros como pueblo de Dios tenemos que meditar en estas cosas que a veces pensamos o decimos cuando vemos a una vida renovada y que ha venido al Señor. Dice la palabra, pero Saulo mucho más se esforzaba y confundía a los judíos que moraban en Damasco, demostrando que Jesús era el Cristo. Estaban todos enredados, estaban confundidos, pero este no era el que mataba y ahora está predicando. Pues sí, mató, se arrepintió genuinamente, Dios lo transformó y ahora fue escogido para continuar y llevar ese mensaje. Porque qué mejor manera que Jesús tome una vida que hizo tales cosas
para burlarse al enemigo y decirle, mira, lo que tú quisiste hacer con esta vida, destruirla, ahora yo me estoy glorificando en esa vida para llevar mi mensaje. Siempre el Señor tiene la última palabra en cada vida nuestra, en cada persona. No importa cuál fue el pasado ya pasó. Jesús perdonó, derramó tanta sangre, se vació de sí mismo para perdonarte a ti, para perdonarme a mí, para hacernos nuevas criaturas y comenzar a llevar este evangelio a toda criatura. Y él mismo dice, el que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere se condena a sí mismo, será condenado, dice la palabra. Está en nosotros que lo que predicamos, lo que nosotros predicamos al mundo, lo pongamos en práctica. Predicamos perdón, perdonemos. Predicamos misericordia, tengamos misericordia. Predicamos no murmuremos, no murmuremos. Porque no nos podemos contradecir en el mensaje del Evangelio de Dios. También vamos a ir ahora al ejemplo del ladrón de la cruz. Fíjense, este hombre, hasta el último momento de su vida, fue donde él reconoció que Jesús era el Hijo de Dios. Y cometió, pero sabrá Dios cuántos pecados y errores para ser crucificado, como lo que él era, un ladrón. Pero eso no detuvo la misericordia y el perdón de Dios para salvar a ese hombre aún en aquella cruz. Y leamos en Lucas 23, del 40 al 43, y dice, respondiendo el otro, le reprendió, diciendo, porque estaba hablando aquí del otro el ladrón que decía, si tú eres el Hijo de Dios, bájate tú mismo, y se estaba mofando. Pero este otro ladrón reconoció y le respondió al otro ladrón diciendo, ¿ni aún temes tú a Dios estando en la misma condenación? Esto es fuerte. Que hay gente que hasta en el último minuto de vida todavía se atreven a renegar a Dios, todavía se atreven a burlarse de Dios, todavía se atreven a decir cosas en contra de Dios y no hay un verdadero arrepentimiento. Ahora mismo en estos tiempos yo me asombro cómo yo veo que este tiempo que Dios está permitiendo que vivamos de todas estas plagas es un tiempo para que nosotros nos humillemos delante de la presencia del Señor y nos arrepintamos, creyentes. Primordialmente nosotros, iglesia, nos arrepintamos de todas las cosas que hayamos hecho incorrectamente, que hayamos dicho incorrectamente. Este es el tiempo que Dios le da la oportunidad al mundo para que reconozcamos y nos humillemos y nos arrepintamos. Pueblo de Dios y no creyentes, nos arrepintamos delante de su presencia. Pero yo todavía veo gente allá afuera que aún viendo las cosas que están pasando, niegan en lo absoluto que estos son los finales tiempos que habla las Escrituras. Y es triste, porque tienen todas las evidencias que el Señor Jesús nos habló en Mateo 24, las tienen en sus narices y todavía niegan que esto no es los tiempos finales. Todavía hay mucha gente que no se quieren arrepentir delante del Señor. Hay muchos que están reconociendo, pero la mayoría, hermanos, que es triste, cristianos y no cristianos, no quieren reconocer que estos son los tiempos finales. Así como aquel ladrón que se burló de Jesús. Tuvo la oportunidad, que es lo más grande, lo más maravilloso. Tuvo al Rey de Reyes, Señor de Señores a su lado. Tuvo la oportunidad de pedir perdón en ese último momento para estar con él en el paraíso y lo quiso burlar y no quiso arrepentirse. Pero fue el otro el que reconoció que Jesús verdaderamente era el Hijo de Dios.
Y le dijo este otro, el que se arrepintió, le dijo, nosotros a la verdad justamente padecemos. O sea, esto no los merecíamos nosotros, porque recibimos lo que merecieron nuestros hechos, mas ningún mal hizo. Él reconoció que Jesús no tenía pecado. Y dijo a Jesús, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Reconoció. Él no tuvo una predicación frente a su rostro. A él no le predicaron. A él, Jesús mismo, su evidencia, su amor, su misericordia ahí en esa cruz como cordero inmolado, le dio el mayor testimonio a ese hombre que él era el Hijo de Dios. Y dijo a Jesús, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Reconoció que Jesús era el Rey de Reyes y que él tenía un reino y que ese reino vendría. Pero ya lo que él no se dio cuenta era que ya ese reino estaba ahí, estaba a su lado. Y ahí mismo Jesús con ese amor le contesta, de cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. Gloria a Dios por el perdón de nuestro Señor Jesucristo. Por eso el Señor me inquietaba en este tema. Hay perdón para el que se arrepiente. Hay perdón. Hay mucha gente, hermanos, allá afuera que hoy día no se sienten dignos de ser perdonados. ¿Por qué? Porque la religiosidad que se ha subido a tal grado en cuestiones de leyes, hay mucho pueblo, hay mucha cosa que está funcionando ya como funcionaban los fariseos, en acusar, en señalar. Entonces eso hace que le cierre las puertas de los cielos a aquellos que quieren venir en pos del Señor, porque no se sienten dignos. Hermanos, nadie es digno del perdón de Dios, mas sin embargo, Él lo quiso hacer por amor a nosotros. Por eso el Señor les quiere reforzar en este mensaje. Si tú sientes que tú necesitas rendirte a los pies del Señor, no tengas temor en hacerlo, porque hay perdón. Hay perdón para el que se arrepiente. Hay perdón. Las puertas de los cielos están abiertas para todo aquel que hoy urgentemente corra a los pies de Jesús. Su venida está cerca. Y una vez que Él se lleve a la iglesia, ya las puertas se cerraron. Y vas a tener que pasar por una terrible tribulación que viene a esta tierra. Él está alcanzando y Él está enviando a sus siervos, a sus siervas, a sus profetas, enviando un mensaje de arrepentimiento a la iglesia primordialmente, a todos aquellos que no se han metido en serio dentro de la presencia del Señor y que no haya hecho lo que tiene que hacer. No perdamos más el tiempo en estos tiempos finales. Llevemos el mensaje verdadero que es Cristo Jesús. No hay otra cosa. El perdón de la cruz. No hay otra cosa sino Cristo. La cruz que Él cargó, la sangre que Él derramó, esa es la que perdona, esa es la que limpia, esa es la que transforma, esa es la que cambia tu pensamiento, tu corazón, tu casa. Esa es la que tú tienes que buscar y la que tú te tienes que rendir y meterte debajo de la sangre de Jesucristo para ese perdón. Me maravilla cuando veo este pasaje donde Jesús mismo le dice, hoy, miren qué fácil. El mundo, nosotros lo hacemos difícil. Nosotros ponemos candados a todas las entradas para el reino de los cielos, poniendo leyes humanas, poniendo tantas cosas que el Señor no nos mandó a hacer. Es fácil.
venir a los pies de Cristo. Simplemente te rindes y ya. Simplemente reconoces que le faltaste. Simplemente reconoces tu pecado. Simplemente te vacías delante de la presencia del Señor y le dices: Señor, perdóname, ayúdame a hacer lo que tú quieres que yo haga. Ayúdame a ser el hijo, la hija que tú hiciste para tu propósito. Hay perdón para el que se arrepiente. No le cerremos las puertas de los cielos a muchos con nuestras leyes humanas, como hacían los fariseos, con nuestros señalamientos, con nuestros juicios. Y les voy a dar un ejemplo. Y es triste. Hace años, cuando yo volví a los caminos del Señor, juntamente mi esposo vino a los caminos del Señor conmigo. Y el lugar donde nos congregábamos, que comenzábamos nuevamente, esta cuestión de tarjetitas, de membresía, todas estas cosas están de más. Porque en el cielo no hay tarjetas de membresía. En el cielo es tu nombre escrito en el libro de la vida si hay un verdadero arrepentimiento y si hiciste la voluntad de Dios. Punto. Pero en estas cositas humanas que se ponen en muchas congregaciones, fue la causa por la cual mi esposo se volvió a apartar. Una de las causas. Él estaba yendo a la congregación, se estaba congregando conmigo muy contento porque nuestro matrimonio primeramente Dios lo restauró, estábamos al borde de un divorcio. Y al ser restaurado estábamos sumamente agradecidos de Dios. Y en uno de esos días de domingo, al tiempo de estar yendo a la iglesia, quisieron dar membresía a los nuevos. Y entre esos nuevos estaba yo, mi esposo. Pero se cometió el grave error de que a mí me dieron la tarjeta de membresía y a mi esposo no. Cuando somos un matrimonio, somos una sola carne. Estamos los dos juntos yendo a la misma iglesia. Estábamos, hasta él contento, estaba diezmando, estaba dando sus ofrendas. Pero ese día que no le dieron la tarjeta, le dicen al final del servicio: perdona que no te dimos la tarjeta, pero es que quiero saber si tú verdaderamente sabes si eres salvo. Señores, esto trajo confusión, porque si el que te está alimentando por la palabra no sabe acerca de la salvación genuina que hay en Cristo Jesús, ¿qué va a entender una persona que está comenzando? Le cerraron las puertas del reino de los cielos. Lo hicieron sentir